10 brutales dictadores de los que probablemente nunca hayas oído hablar. Además de ejemplos tan conocidos como Hitler, Mussolini, Stalin o Franco, la historia está plagada de ejemplos de dictadores menos conocidos pero igual de brutales. Algunos de los tiranos más sanguinarios del mundo actuaron en países poco conocidos en Occidente como Albania, Guinea Ecuatorial, Ruanda, Mongolia o la extinta Rodesia. Estos son 10 de los dictadores más brutales y, a la vez, menos conocidos del mundo. Número 10. Francisco Solano López, Paraguay, 1862 a 1870. Aunque se convirtió en una figura venerada en Paraguay décadas después de su muerte, el presidente y líder militar paraguayo Francisco Solano López provocó imprudentemente a sus vecinos Brasil y Argentina al entrometerse en la Guerra Civil de Uruguay a mediados de la década de 1860. Una vez concluida la guerra, Brasil, Argentina y la facción ganadora de Uruguay acordaron en secreto un plan para anexionarse la mitad del territorio de Paraguay. López rechazó los términos de paz que le ofrecía la Triple Alianza, lo que provocó una invasión total. Lo que vino después fue un conflicto devastador en el que López, superado por los acontecimientos, reclutó niños soldados, ejecutó a cientos de sus oficiales, incluido su propio hermano, sufrió fuertes pérdidas territoriales y desencadenó una ocupación militar argentina de 8 años. En el momento de la muerte de López en la batalla en 1870 y el final de la guerra, la población de Paraguay se estima que se habría desplomado 525.000 a 221.000 personas, y solo 29.000 hombres mayores de 15 años quedaron con vida. Número 9. Mengistu Haile Mariam. 1.5 millones murieron durante su gobierno. Mengistu Haile Mariam fue presidente de la República Democrática Popular de Etiopía desde 1987 hasta 1991, cuando fue derrocado. En 2008, la justicia etíope lo condenó a muerte bajo cargos de genocidio durante el llamado Terror Rojo, una violenta campaña de represión llevada a cabo entre 1977 y 1978 en la que acabó con todos los opositores a su poder en Etiopía. Pese a la sentencia judicial en su contra, actualmente vive en el exilio en Zimbabue, donde goza de la protección del expresidente del país Robert Mugabe. Su régimen es juzgado responsable de alrededor de 1,5 millones de muertes. Número 8. Kim Il-sung. 1.6 millones murieron durante su gobierno. Kim Il-sung fue el fundador de Corea del Norte y abuelo de su actual líder Kim Jong-un. En su ascenso al poder, se encargó de asesinar a todas las personas que desafiaban su autoridad, incluyendo a algunos de sus aliados que habían sido indispensables para expulsar a los japoneses de Manchuria en 1945. También ordenó la detención de los miembros fundadores del Partido Comunista de Corea del Sur y a lo largo de la década del 50 persiguió a todos sus disidentes políticos. Al igual que Stalin, desplegó una red de campos de concentración a lo largo de su territorio donde son sistemáticamente torturados y asesinados los detractores del régimen. Aproximadamente 1.6 millones de personas murieron durante su gobierno. Número 7. Pol Pot. 1.7 millones murieron durante su gobierno. Saloth Sar, más conocido como Pol Pot, fue un dictador camboyano y el principal líder de los Khmeres Rojos desde la génesis de estos en la década de 1960 hasta su muerte en 1998. Pasó a la historia como el principal responsable del genocidio camboyano, durante el cual se torturó y asesinó a 1/4 de la población del país. Se estima que alrededor de 2 millones de camboyanos fueron exterminados durante la dictadura de Pol Pot. Número 6. Ismail Enver Paşa. 2.5 millones murieron durante su gobierno. Ismail Enver Paşa fue general del ejército otomano y líder de la revolución de los jóvenes turcos. Tras tomar control del tercer ejército del Imperio Otomano en 1914, sufrió una derrota humillante en la batalla de Sarıkamış contra los rusos, que se convirtió en la peor derrota de los otomanos durante toda la Primera Guerra Mundial. Enver culpó a los armenios por su derrota y consecuentemente comenzó una de las primeras limpiezas étnicas del siglo XX, en la que perecieron 1,5 millones de armenios y otro millón de griegos y asirios. Número 4. Leopoldo II de Bélgica. 15 millones murieron durante su gobierno. Leopoldo II fue el segundo rey de los belgas desde 1865 hasta su muerte en 1909. Fue el fundador y único propietario del Estado Libre del Congo, un territorio de más de 2.350.000 kilómetros cuadrados que heredó a raíz del reparto de África pactado en la Conferencia de Berlín de 1884.
Allí, el monarca belga impulsó una serie de proyectos privados que lo ayudaron a amasar una gran fortuna, entre ellas la explotación de caucho, diamantes y otras piedras preciosas del Congo. Nada de ello hubiera sido posible sin la utilización de la población nativa como mano de obra forzada y esclava. La opresión de Leopoldo II hizo que la población del país africano pasara de 20 a 10 millones de habitantes al final de su reinado. Se estima que su régimen africano fue responsable de la muerte de entre 10 y 15 millones de congoleños. Número 3. Joseph Stalin. 23 millones murieron durante su mandato. Joseph Stalin sirvió como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1922 y 1952. Al asumir el poder, sofocó gradualmente a todos los disidentes políticos de su gobierno, incluyendo a León Trotsky, su principal opositor. A partir de 1930 se desencadenó la llamada Gran Purga o Gran Terror de Stalin, una serie de campañas de represión y persecución con millones de víctimas ejecutadas por delitos políticos y penales, muertos en gulags y en reasentamientos forzosos. Deportaciones masivas por razones étnicas o religiosas, con millones de muertos durante los traslados. En paralelo a la Gran Purga, los planes quinquenales de Stalin para transformar Rusia de un país agrícola a uno industrializado causaron una gran hambruna en todo el territorio soviético entre 1932 y 1933. Se estima que entre 6 y 8 millones de personas murieron de inanición, siendo la mayoría de los fallecidos de origen ucraniano. En total, se le atribuyen aproximadamente 23 millones de muertes al líder ruso. Número 2. Adolf Hitler. Se le atribuyen 17 millones de muertes. Adolf Hitler fue el líder indiscutido del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, conocido como Nazi, desde 1921. En 1923 fue detenido y encarcelado por intentar derrocar al gobierno alemán. Su juicio lo volvió famoso y le consiguió seguidores. Hitler aprovechó el tiempo que pasó en prisión para plasmar sus ideas políticas en un libro titulado Mein Kampf, Mi lucha. Las metas ideológicas de Hitler eran la expansión territorial, la consolidación de un Estado racialmente puro y la eliminación de los judíos europeos y de otros a quienes se percibía como enemigos de Alemania. Y llegamos al esperado top 1 de los peores dictadores de toda la historia. Mao Zedong. Durante su gobierno murieron nada más y nada menos que 78 millones de personas, así como lo escucha 78 millones. El mayor asesino del siglo XX fue Mao Zedong, líder de la Revolución Comunista en China. Fue el ideólogo detrás del Gran Salto Adelante, 1958 a 1962, un plan económico basado en la industrialización acelerada y la colectivización agrícola que derivó en una hambruna que acabó con la vida de hasta 45 millones de personas. Entre 1966 y 1976, también promovió la Revolución Cultural, durante la cual fueron perseguidos y reprimidos hasta 2 millones de burgueses y terratenientes. Se estima que entre 49 y 78 millones de personas murieron durante su mandato, sea por ejecución, encarcelamiento o de hambre. A lo largo de la historia, el poder ha producido muchos dirigentes malvados. Afortunadamente, también han existido grandes líderes que han hecho posible el progreso de la humanidad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envía el enlace a tus familiares y amigos para que también puedan aprender más sobre los 10 dictadores más malos de la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales que estarán aquí abajo en la descripción. Recuerda que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esto es el misterioso Bernie, hasta la próxima.